En la vida nosotros siempre estamos haciendo elecciones, en todo momento. Esta mañana seguramente nos levantamos y empezamos a pensar, ¿qué me pongo? ¿No? O qué voy a desayunar los que ya desayunaron. O qué ruta voy a coger. O si me voy en taxi, o si me voy en cicla, o si me vengo caminando, o en Transmilenio, o en CID, lo que sea. En todo momento estamos nosotros haciendo elecciones, ¿no? Hoy el Señor nos quiere traer un mensaje sobre la elección. Y gracias a Dios nosotros tenemos esa libertad para elegir, ¿verdad? Nosotros estamos eligiendo en todo momento y tenemos esa libertad para elegir. Entonces, el título de hoy, del tema de hoy es: ¿tú eliges la vida o la muerte? Uy, suena como dramático, ¿cierto? Perdón, una pregunta, ¿hay alguien nuevo en este auditorio? ¿Personas nuevas? ¿No? No creo que no. No sé si de los que estén conectados, ¿están transmitiendo? Entonces, bueno, este mensaje es tanto para las personas nuevas, pero también es un mensaje para la iglesia. Y vamos a leer Deuteronomio 30, 19, 20. Dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieres la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar, ojo, al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Quién está hablando ahí, iglesia? A través de ese mensaje, ¿quién lo estaba dando? Moisés. Moisés le estaba dando ese mensaje al pueblo de Israel antes, o sea, estaban justo ahí, está el Jordán, estaban a este lado del Jordán, justo antes de entrar a la tierra prometida. Y todo el Deuteronomio, si ustedes han leído, si no, léanlo porque es súper chévere. Está hablando, o sea, la primera parte está hablándoles al pueblo de Israel, recordándoles todos los mandatos, todos los estatutos que el Señor les puso, la ley. Después hizo un resumen de toda la travesía que ellos tuvieron desde que salieron de Egipto hasta ese punto donde estaban frente al Jordán. Todo lo que el Señor, todos los milagros que el Señor hizo, toda la manera en que Dios se glorificó en ellos. También les recordó que a los desobedientes no les permitió entrar a esa tierra prometida. Pasaron generaciones o una generación y no pudieron entrar. Entró otra generación por su desobediencia. Entonces les estaba dando este mensaje en ese momento, les decía: ustedes escogen, todavía están a tiempo, ustedes eligen. O van a obedecer, van a amar y a obedecer a Dios y a comprometerse con Él, o mejor quédense acá. Entonces, fue firme, fue fuerte, fue un mensaje obviamente de parte de Dios que le dio a Moisés para que le diera a su pueblo. Y les hace esa advertencia. El pastor hace unos días decía que Israel es un tipo, que la iglesia es un tipo de Israel. Y hoy el Señor nos está dando este mensaje. Iglesia, ustedes, nosotros, elegimos. Sabemos que los judíos fue una nación escogida por Dios, ¿cierto? Una nación escogida por Dios. Entre todas las naciones fue escogida por Dios. Pero resulta que nosotros, todos nosotros los que hemos sido elegidos por Él, Él decidió que fuéramos ¿qué? Su iglesia. Somos elegidos por Él
Así como Israel fue escogido como nación, nosotros fuimos escogidos como su iglesia, la novia de Cristo. Entonces, hoy el Señor a través de su palabra nos está diciendo: escojamos o escojan. Ustedes tienen la libertad de escoger. O sirven a Dios o sirven a otros dioses. Vamos a desglosar ese versículo que acabamos de leer y vamos con el primer punto. Tenemos libertad de escoger entre la vida y la muerte. Estamos hablando de la parte espiritual. Entonces, todo ser humano tiene dos destinos para escoger. Todos los creyentes tenemos dos destinos para escoger: la vida o la muerte. Y es una decisión independiente. Yo no puedo escoger por mi esposo, ni ustedes pueden escoger por sus hijos, ni por su esposo, ni por su esposa, ni por su mamá. Ustedes no pueden escoger, solamente pueden escoger por ustedes mismos. Ejemplos, los que están tomando notas, si quieren tomar nota, voy a dar unos versículos, pero no están en las diapositivas. Ejemplos de decisiones que tomaron personas y tuvieron dos opciones. Josué en Josué 24:15, después de que pasó la travesía, que pasaron el pueblo de Israel, pasó el Jordán, llegaron a la tierra prometida y resulta que el sucesor de Moisés, ¿quién fue? Josué fue el sucesor. Y vuelve y les repite nuevamente Josué en ese versículo: bueno, ustedes deciden otra vez a elegir, o sirven a otros dioses o sirven al Dios Jehová, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces ahí vuelve a ver qué camino va a decidir, le dice al pueblo de Israel. En Lucas 10, 40, 42 es el famoso pasaje entre Marta y María. Marta escogió el quehacer de su casa, se fijó en las cosas de este mundo, y María escogió tomó la mejor decisión, que era escuchar y poner sus ojos puestos en Jesús. En Mateo 7, 13, 14, ahí sí nos habla en general. Y dice: andar por el camino ancho que lleva a la perdición. O sea, están esas dos opciones: o andas por el camino ancho que lleva a la perdición, o por el camino angosto que lleva a la vida. Ahí están esos poquitos ejemplos, porque sé que hay en mil ejemplos en que Dios ponía a decidir a su pueblo, a su iglesia, entre dos opciones: o la vida o la muerte. Veamos ejemplos de quienes escogieron la muerte. ¿Se acuerdan algo de uno de los discípulos de Jesús? Judas. En Mateo 27:3, Judas, ¿qué elige? El dinero deshonesto en vez de Jesús. ¿Y cómo terminó? Terminó mal. Sí, muerte. Muchos, como Ananías y Zafira, ¿recuerdan la historia de Ananías y Zafira? Escogieron la ambición en vez de la verdad. Se pusieron a mentir. Vendieron sus propiedades y entregaron la mitad y dijeron que eso era todo. ¿Qué pasó con ellos? También murieron. Muchos, como Demas. ¿Quién era Demas? ¿Alguien sabe quién era Demas? ¿No? ¿Demas, señora? ¿No? No recuerdo. Hay que leer la Biblia. Ay, no, mentiras. Yo tampoco sabía. Demas era un discípulo, podríamos decir, de Pablo. Él lo acompañó varias veces en sus viajes y sus travesías por las ciudades, pero hubo un momento en que él se cansó. Segunda de Timoteo 4:10 dice: muchos como Demas que deciden amar al mundo en lugar de amar a Dios. Fue un cristiano, creyente, que tenía ministerio, que andó con Pablo y desertó. No sabemos exactamente qué pasó con él después,
porque no se menciona sino como 3 veces en el Nuevo Testamento, pero creo que la última vez que se mencionó fue ahí, y seguramente si se abrió, por decirlo así, no le iría bien. Entonces hay personas que saben que están equivocadas en su camino, que están conscientes de que, uy, sí, yo sé que esto no lo debo hacer, pero me gusta y sigo, ¿sí? Y de pronto piensan que por el hecho de que recibieron a Cristo en su corazón, de pronto no han nacido de nuevo verdaderamente y dicen, bueno, yo ya soy salvo. En el momento que me toque la hora de morirme, entonces simplemente, como dice el dicho por ahí, yo peco, rezo y empato. Y esto es un engaño, esto es un dicho que creo que todos hemos escuchado, pero es un engaño. Yo creo que eso se lo inventó Satanás para hacernos caer en pecado y creer que sí nos va a ir bien en todo y que vamos a tener buen destino. Y resulta que no vamos a tener un buen destino. En Mateo 7:14 dice, porque estrecha, este ya es el texto, antes se los parafraseé, este es el texto, Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahorita se me ocurre un ejemplo, cuando ustedes se suben en Transmilenio en hora pico, hacerse camino para la salida es fácil. Es estrecho y le toca a uno recibir pisones y de pronto también empujar para poder salir. ¿Es cómodo? No es cómodo, ¿verdad? A veces uno hasta resulta peleando con todo el mundo para hacerse el espacio y poder salir. Esto es un ejemplo que podríamos entenderlo de que estrecha es la puerta y angosto el camino, o sea, no es cómodo, no puede ser y no es cómodo andar por ese camino, pero es el camino que nos lleva a la vida. Entonces, iglesia, nosotros somos los que tenemos que elegir, o nos incomodamos para llegar a ese destino que es la vida, o simplemente nos ponemos de cómodos y no salimos de nuestra zona de confort, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Dios nos ha escogido, o sea, tenemos que tener claro que Dios por amor nos escogió a nosotros, dentro de toda la creación del mundo, para que tuviéramos vida. ¿Y a través de quién tenemos esa vida? A través de Jesucristo. La vida y la muerte, por eso decía que este mensaje no es solamente para las personas nuevas, para que sepan cuál es el camino a la vida y a la muerte, sino también nosotros que ya conocemos de Cristo, que se supone que hicimos una oración y que se supone que estamos andando por el camino correcto. En este versículo que leímos de Deuteronomios, el Señor en su amor y en su misericordia nos dice, yo les aconsejo que vayan por la vida, por el camino de la vida. No solamente ustedes, sino sus descendientes. Entonces, este no es un mensaje, sí es un mensaje personal, pero Dios en su amor también está pensando en nuestros descendientes, en nuestros hijos, en nuestros nietos. Veamos el siguiente versículo, Juan 14, 2, 6. Aquí está hablando Jesús. Dice, en el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. ¿Conocemos el camino? Aquí Tomás le decía, o sea, Tomás todavía no entendía que de pronto en este mundo, de pronto en la iglesia, Dios permita que no, hay muchos Tomás que le preguntan al Señor, no Señor, no lo conocemos,
O sea, lo tenía enfrente, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Este es un versículo supremamente claro y expositivo, no necesita explicación. Pero el Padre en este momento en Deuteronomio nos dice, yo les aconsejo que escojan la vida. Y aquí Jesús está diciendo que Él es la vida. Él está preparando nuestras moradas en el cielo, si es que elegimos ese destino. Eso es como cuando a uno, alguna vez el pastor hace mucho tiempo explicaba de que nosotros recibimos el regalo de la salvación por gracia, ¿verdad? Pero nosotros somos los que decidimos y elegimos qué vamos a hacer con ese regalo. Es claro que Dios nos escogió, es claro que Dios nos dio ese regalo, pero también en este momento el Señor nos está diciendo qué van a hacer con ese regalo. Lo van a desechar, lo van a guardar en un cajón y van a seguir su propia vida, van a seguir con su manera de vivir anterior, o qué van a hacer con él. Por eso es que este mensaje también es para la iglesia. Y también de lo que nosotros decidamos, si creemos en las promesas de Jesús, en las promesas de Dios que nos da en la palabra, dice que tú y toda tu casa serán salvos. Entonces la decisión que nosotros o la elección que nosotros tomamos no solamente afectará nuestras vidas, sino también afectará nuestras generaciones. Entonces es una decisión seria, es una decisión que tenemos que decir, venga, espera un momentico, desglosamos eso bien, ¿cómo es la cosa? Si yo tomo esa elección, yo no puedo decir, ese es mi problema. El resto mire a ver qué hace. Resulta que si somos padres y madres, hijos, nosotros por nuestro testimonio podemos acercar a nuestros familiares a los pies de Cristo. ¿O no? O los podemos alejar. Entonces, o los podemos traer a la vida, o los podemos botar a la muerte, dependiendo también de nuestro testimonio. Entonces esas decisiones de vida afectará mi vida y afectará mis generaciones. Ahí dice en ese versículo que Jesús es el camino, que es la verdad, y sabemos que la verdad ¿dónde está? En la palabra de Dios. Y Jesús es el verbo hecho carne. Camino, verdad y vida. O sea que no hay ningún otro camino. Por eso dicen, nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. O sea que Jesús tiene que ser nuestro modelo. Jesús es nuestro ejemplo a seguir, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. La pregunta ahorita para nosotros, cada uno de nosotros, que ustedes en su mente, en su corazón se lo hagan, no lo hagamos, es: ¿estamos andando por el camino? ¿Verdaderamente estamos andando por el camino? ¿Estamos guiados por la verdad que es la palabra de Dios? ¿O estamos desviados de ese camino, guiándonos por nuestros deseos de la carne, nuestra propia voluntad, o por todo lo que nos bombardea diariamente el mundo? Pensemos, iglesia, si verdaderamente estamos por ese camino. Ahora, en Deuteronomio nos dicen: escoja el camino, la verdad o la vida. Dios nos dice: escojan la vida. ¿Qué significa escoger la vida? ¿Cómo hacemos para escoger la vida? ¿Qué tenemos que hacer para coger ese camino?
Y ese es mi segundo punto. ¿Cómo podemos elegir el mejor destino? Porque finalmente estamos hablando del destino. Ustedes, cuando hablamos de destino, ¿ustedes qué piensan? Espiritual, ¿no? Señora, vida eterna o condenación eterna. Si escogemos el lado opuesto. Entonces, vayamos pensando a qué destino queremos ir. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que amar a Dios. Ese es el primer paso. Amar a Dios. El pastor hace unos, no sé si fue el domingo pasado o antepasado, o creo que los dos, hablaba sobre el amor. ¿Cómo es que amamos a Dios? ¿Cómo era la frase, pastor? Ya me olvidó. Pero si somos santos, si amas a Dios, mira mi testimonio. Sí. Muy bien, Alvarito. Sí. Mira mi testimonio. Esa se me quedó, es más corta, pastor. La cuestión es que tenemos que amar a Dios. Dice en Mateo, bueno, antes de darles el pasaje, a veces nosotros pensamos que amar a Dios es, demostrarle el amor a Dios es venir a la iglesia los domingos, o venir los miércoles, o asistir a grupo, o liderar un ministerio, o estar dentro del equipo de un ministerio. Y eso es amar a Dios. Yo amo a Dios porque yo voy a la iglesia, y yo voy a los grupos. Y si el líder me dice que necesitan ayuda acá, pues yo vengo. Yo sirvo en la iglesia, yo trabajo en la iglesia. Y resulta que el amor a Dios, eso es como consecuencia de amar a Dios. Pero amar a Dios verdaderamente, ¿qué significa? Mateo 22:37 dice, Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Si recuerdan el siguiente versículo, dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en este caso nos vamos a enfocar en qué significa amar a Dios. Porque si yo amo a Dios, por ende, voy a tener suficiente amor para también amar a los demás a pesar de. El amor a Dios requiere acciones. Así como de pronto ustedes le demuestran a su papá hoy que es el Día del Padre, con acciones les dan un buen almuerzo, un buen regalo, un buen postre, una salida, qué sé yo. Eso es una manera de demostrar al papá o al ser querido que lo amamos, ¿verdad? Si amamos al papá también le obedecemos. Si amamos a nuestros hijos, los corregimos, ¿cierto? O los dejamos hacer lo que quieran. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque los amamos y sabemos que si están mal, pues tenemos que corregirlos. Entonces, nosotros también tenemos que demostrarle el amor a Dios. ¿De qué manera? Dice en ese pasaje, con todo nuestro corazón. En el hebreo, corazón puede significar varias cosas dependiendo del contexto, pero por lo general se refiere a nuestro carácter y a nuestras emociones. Entonces, nuestro amor a Dios debe estar demostrado a través de nuestro carácter. Si estamos, y de nuestras emociones, porque si estamos aquí entronando algo o alguien que no debe estar acá, porque aquí en nuestro corazón solamente debe estar Cristo Jesús, pero estamos entronando otro ídolo, que puede ser una persona o alguna situación, alguna cosa. Alguna vez yo predicaba acá sobre los ídolos. Pues no estamos amando a Dios de todo corazón, porque no le estamos dando el puesto que Él se merece y que debe gobernar en nuestras vidas. Entonces nuestras emociones tienen que estar alineadas
al amor de Dios, tiene que estar alineadas a lo que Él nos pide, tiene que estar alineadas al propósito que Él nos da. Entonces, ¿qué significa con toda nuestra alma? Significa que en todas nuestras actividades, en todas las actividades y en los roles que nosotros estamos ejerciendo en este momento, tiene que estar Jesús en el centro. No podemos hacerlo a un lado. O sea, yo aquí, en estas áreas, sí, Señor, tú decides, tú haz lo que quieras, pero en esta área de acá, no, porque es que aquí estoy cómodo, es que aquí estoy chévere, es que a mí me gusta esto. Nuestro corazón no puede estar dividido. Dice la palabra que no podemos servir a dos señores. Con toda nuestra mente. Y en nuestra mente es donde se empieza nuestra batalla. Aquí es donde alguna vez el pastor decía, el que piensa pierde. Si uno empieza a pensar, ¿será que sí? ¿Será que miro? ¿Será que no miro? ¿Será que hago? ¿Será que no hago? Ya perdió. Si no está fortalecido espiritualmente, ya perdió. Simplemente se tiene que de una a su mente bloquear. No, ni siquiera dejo que se me aniden los pajaritos en mi cabeza, sino de una, no. Porque aquí es donde empiezan las batallas. Porque de aquí, desciende aquí, y de aquí es de lo que yo hablo y es lo que yo hago. Entonces esa lucha es en nuestra mente. Entonces si nuestros pensamientos están sujetos a la palabra de Dios, al pensamiento de Dios, y pongo la mira en las cosas de Dios, pues aquí esta lucha no va a ser tan fuerte. Porque estoy pensando es, ¿qué dirá Dios? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué dice la palabra sobre eso? Esa es la manera. El rey David por eso decía y le pedía al Señor en sus oraciones y en sus salmos, examina, Señor, mis más íntimos pensamientos. Yo no sé lo que ustedes están pensando en este momento, ni en el momento en que vienen tentaciones, pero Dios sí. Y diariamente tenemos que hacernos esa evaluación y examinar, Señor, examina mis pensamientos, porque de allí se desprende todo. ¿De qué otra manera yo le demuestro el amor a Dios y aseguro mi destino? ¿De qué otra manera, iglesia? ¿Qué creen ustedes? Aparte de amar a Dios. Obedecer. Obedecer su palabra. En Juan 14:15 dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces le demostramos el amor a Dios obedeciendo. Esto es como una ecuación. Si yo amo a Dios, obedezco. Si obedezco, es porque amo a Dios. Entonces ahí está la ecuación. Por lo general, toda persona que trata de llegar a un destino sin la ayuda de un mapa o de una persona calificada y llega a un terreno desconocido, ¿qué le pasa? Se perdió, se pierde. Entonces, concluimos que para llegar a cualquier destino necesitamos de un mapa, ¿sí o no? Ahora tenemos nosotros, afortunadamente, la tecnología que está a un clic y simplemente uno busca acá en Google Maps o Waze, ¿eso qué se llama? Waze, eso. Se nota que no lo uso. O un GPS, ¿sí? Antes, me acuerdo cuando viajábamos con Héctor, antes de que existieran estas herramientas, nos tocaba con el mapa y extiende al mapa y todas esas letras chiquiticas mirando a ver dónde era que estábamos parados. Ahora estamos a un clic. Pues la palabra de Dios es ese mapa, es ese GPS y lo tenemos en hojas, en un libro llamado Biblia, ¿sí? O está también a un clic. Entonces, si queremos llegar al destino,
del bien, al destino de las bendiciones, al cielo, necesitamos de ese mapa, ¿o no, iglesia? Y ese mapa es la palabra de Dios. Pero si no conocemos y no abrimos ese libro o no le hacemos clic para leer la palabra de Dios, pues nos vamos a perder. Hay ciertos territorios, por ejemplo, aquí en Colombia, digamos la parte de la selva, ahorita que los niños aparecieron, que duraron 40 días perdidos. ¿Y cómo llegaron hacia esos niños? A través de personas calificadas, los mismos indígenas que conocían el territorio. La única manera que llegó el ejército allí fue a través de estas personas que conocían el terreno. Y nosotros tenemos una persona hermosa, calificada, llamada Jesús. Él conoce el terreno. Él conoce porque Él estuvo aquí en la tierra. Y Él sabe por qué tentaciones pasamos. Él sabe y conoce este mundo y sabe a qué estamos tentados. Él estuvo tentado también por el enemigo, por Satanás y seguramente por el mundo, pero Él nunca pecó. Entonces, ¿quién más que Él conoce este terreno que es el mundo? Y nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que agarrarnos de la mano de Él para no perdernos. Y entonces ya tenemos dos, que Dios nos ha provisto de dos recursos, si se puede llamar así, que es la palabra de Dios, que es una persona calificada, que es Jesús, y necesitamos de alguien más. A veces necesitamos en esos terrenos boscosos que no sabemos dónde es norte, dónde es sur, dónde es occidente, ni idea, porque no tenemos, si no estamos en Bogotá, pues uno medio se puede ubicar, oriente, occidente, tal, entonces allá es el norte. Pero si estamos en una zona selvática, necesitamos de una brújula para saber si vamos para el norte, para el sur, para dónde es que vamos a ir. Esa brújula es el Espíritu Santo. Él es el que nos dice si nos estamos alejando del destino o nos estamos acercando, o si vamos por buen camino. Entonces, tenemos que aferrarnos, iglesia, a esos recursos que, por decirlo de alguna manera, que Dios ha provisto para nosotros. La palabra de Dios, Jesús y el Espíritu Santo nos van a llevar a ese destino de la vida, a ese destino del bien, a ese destino de las bendiciones, a ese destino del cielo. Si no utilizamos esas herramientas, nos vamos a perder y nos vamos a alejar de ese destino. Y lo peor de todo es que nos podemos acercar al otro destino que no queremos, ¿cierto? Por último, dice ahí en Deuteronomio, comprometerse firmemente con Dios. ¿Qué significa para ustedes, iglesia, comprometerse firmemente con Dios? ¿Para ustedes qué significa? Lucy dice tomar en serio las cosas de Dios. ¿Qué más? Cumplir su palabra, dice la pastora. ¿Alguien más quiere decir algo diferente? Dejarse usar, dice Víctor. Muy bien. ¿Perdón? Seguir los mandatos. Entonces, iglesia, muy bien. Una vez que ya sabemos a dónde queremos ir, ya todos tenemos claro a dónde queremos ir, ¿cierto? Y sabemos cuál es el camino. Y tenemos las herramientas para poder llegar a ese camino. Aquí en este momento es que tenemos que decir, no nos detengamos. Porque es que a veces no tenemos todo y nos quedamos ahí, parados. O lo peor, nos devolvemos. Entonces, comprometerse con Dios es seguir
con eso que Dios nos ha dado, seguir adelante, seguir hacia esa visión que Dios tiene para nosotros, seguir hacia ese propósito que Dios tiene para nosotros, seguir, hablábamos ahorita, cantábamos ahorita de que tú eres, que Jesús es nuestra herencia, que es más que suficiente. Pero ¿sabe qué, iglesia? A veces desechamos esa herencia, aunque sabemos que es más que suficiente, pero escogemos el otro camino. Dice en Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Ojo, ahí están unas instrucciones. Si quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir. Muchos de nosotros de pronto no hemos abandonado nuestra manera de vivir. Algunas cosas de pronto sí hemos cambiado y hemos mejorado y la tenemos como check, listo. Pero hay otras cosas que no hemos entregado a Dios. Y eso también lo tenemos que abandonar. Tomar su cruz y seguirme. Entonces aquí viene otra pregunta para cada uno de nosotros. ¿Verdaderamente hemos dejado nuestra vieja manera de vivir? O sea, analicen ustedes antes de Cristo, su vida antes de Cristo y después de Cristo, y analicen si verdaderamente hemos dejado totalmente esa manera vieja de vivir. Hemos entregado todas nuestras áreas al Señor, aún las que nos cuesta trabajo, porque es que, o sea, yo sé que esto es muy fácil decirlo y sé que es una palabra confrontante, pero es una palabra también de amor, porque el Señor nos está diciendo: hijitos, escojan, elijan, ahora. Abandonar mi propia manera de vivir es renunciar a las cosas que de pronto me traen placer en mi carne. Eso es renunciar. Eso es abandonar mi propia manera de vivir. Abandonar mi propia manera de vivir es no hacer las cosas a mi manera, sino a la manera de Dios. Es que yo amo a Dios a mi manera, es que yo hago mi devocional a mi manera, es que yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Eso es orgullo, iglesia. Porque es que cuando uno recibe a Cristo en su corazón, ya no es a mi manera, ya es a la manera de Dios. Porque estoy permitiendo, cuando uno recibe a Cristo en su corazón, permite que Jesús gobierne nuestra vida. Y gobernar nuestra vida es gobernar todo. Si aquí tenemos un presidente que gobierna, él no puede decir: yo gobierno de la costa para arriba, o la zona andina, o la zona amazónica, y el resto pues… Él gobierna sobre todo el país. Y tiene sus ministros y sus alcaldes y sus gobernadores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no le podemos decir si Jesús gobierna mi vida, si solamente le entregamos parte de nuestras áreas. Eso es comprometerse con Dios, entregarle todas nuestras áreas. Tomar la cruz. A veces uno como que no le gusta mucho leer ese versículo porque dice: uy, tomar su cruz, no, yo no me imagino esa carga. Esa carga que tuvo Jesús con esa cruz ahí pesada, y yo estar así con esa cruz encima. Pero no entendemos qué significa tomar esa cruz. Tomar la cruz es entender el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Abrazar esa cruz, abrazar el perdón, la redención, la expiación, la gracia y el amor inmerecido de Dios. Eso significa
tomar la cruz. Y si tenemos claro lo que hizo Jesús en la cruz y todo el sacrificio y todo el camino que recorrió con esa cruz, o sea, lo mínimo que nosotros podemos hacer es comprometernos con Él y con su obra. Tomar la cruz también significa morir a mí mismo, renunciar a aquellas cosas que no le agradan a Dios y que me desvían del camino y que me llevan a otro destino. Tomar la cruz es un llamado de entrega absoluta. Como veíamos en el versículo de Mateo, amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Ese era el pastor, eso era el Shema también que se dio, en que todos los días los judíos tenían que repetir eso. Todos los días. ¿Por qué lo hicieron? Porque es muy importante tener claro eso. En Mateo 16, 25, 27 dice: si solo les preocupa salvar su vida, aquí está hablando de la vida terrenal, la van a perder. O sea, si solamente nos interesan las cosas de este mundo y nos preocupa eso, vamos a perder nuestra vida espiritual. Pero si deciden dar su vida por mi causa, aquí habla Jesús, entonces se salvarán. De nada sirve que una persona gane este mundo, todo lo que quiera, si al fin de cuentas pierde su vida. Y nadie puede dar nada para salvarla. Antes de este versículo, leímos el 24, ¿cierto? Luego este es el 25, 27. ¿Por qué estaba hablando? Les voy a poner en contexto. ¿Por qué estaba hablando Jesús sobre esto? Fue ese pasaje donde el Señor Jesús les decía a sus discípulos: es necesario que yo perezca. Voy a recibir vituperio de los ancianos, de los principados, voy a ser azotado, bueno, no sé si le diría crucificado, pero que iba a recibir mucho dolor y mucho sufrimiento. Y fue cuando Pedro lo hizo a un ladito y le dijo: no, pero ¿cómo se te ocurre? A ver, ubiquémonos, no, eso no puede pasar. Y ahí fue cuando Jesús le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. Satanás siempre va a estar buscando la manera de acercarnos más al destino del mal que al destino del bien. Siempre va a estar ahí. Además, Jesús le dijo, después de que le dijo eso, le dijo: no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y de ahí se desprendió el versículo 24 que dice: si quiere seguirme, abandone su propia manera de vivir, tome su cruz y sígueme. Iglesia, miremos si estamos poniendo las cosas, nuestra mira en las cosas más de los hombres de este mundo que en las de Dios. Porque si lo estamos haciendo, no estamos siendo comprometidos con Dios. Comprometerse con Dios no es solamente venir aquí a servir, sino tener un compromiso diario, cada segundo, cada minuto, cada día, los 365 días con Dios. Eso es comprometerse con Dios. En conclusión, iglesia, lamentablemente no todas las elecciones que hacemos los seres humanos son correctas. De allí la invitación de Dios a que elijamos la vida. Dios en amor hoy nos está diciendo: venga, pellízquense, evalúense, examínense. ¿Qué camino están tomando? Escojan la vida. Creo que todos los que estamos aquí anhelamos estar en esas moradas que Jesús está preparando para nosotros, ¿verdad? Pero esto implica en nosotros
el morir, el renunciar a aquellas cosas que nos alejan de ese destino. No podemos decir que somos cristianos si no somos verdaderos creyentes seguidores de Cristo. Seguir a Cristo es seguir su ejemplo. Somos discípulos de Cristo. Y si somos discípulos de Cristo, quiere decir que estamos aprendiendo de Él. ¿Y cómo aprendemos de Él? A través de la palabra. A veces nos tomamos las cosas de Dios no tan serio, porque sí, venimos a la iglesia, pero a veces no tomamos las cosas de Dios en serio en nuestras vidas. Pensamos que la iglesia es una iglesia, es un grupo de personas o una comunidad donde se hacen eventos, donde la paso chévere, donde me gusta su gente y pues de vez en cuando levanto las manos, adoro a Dios y ya. Pero salimos de los grupos o salimos de la iglesia y no seguimos tomando las cosas de Dios en serio. El Señor es tan amoroso y comprensivo que hoy nos está dando a elegir. Nos está dando una oportunidad más. A nosotros, los creyentes, nos está diciendo, bueno, les voy a dar una vez más chance de que escojan. Así como hizo Moisés allí frente al Jordán, ya entrando a la tierra prometida, nosotros en un cerrar y abrir de ojos, no sabemos en qué momento, dice la palabra, viene Jesús por nosotros. Alguna vez decía Javier, uy, tremendo que nos coja mal parqueados. Tremendo que Dios nos coja mal parqueados cuando llegue por nosotros, porque estamos tomando malas decisiones, porque no nos estamos dejando guiar por su palabra, porque no estamos viendo a esa persona calificada que es Jesús, el que nos guía en ese terreno escabroso llamado mundo, en ese mundo caído. No estamos mirando, atentos al Espíritu Santo, sino que simplemente lo hacemos a un lado y, ay, ¿sabe qué? Eso no es conmigo. El Señor nos ha provisto de estas maravillosas herramientas que es la palabra, Jesucristo y el Espíritu Santo, para llegar a nuestro destino. Iglesia, alegremos en nuestro corazón de que esto es una oportunidad que Dios nos está dando. Cuando ustedes quieren viajar y empiezan a ver el catálogo por internet, ay, yo quiero ir a tal parte, no sienten una ilusión en su corazón de que, ay, qué rico, quiero viajar, quiero pasear, voy a ir a tal lado, voy a disfrutar de la playa, voy a disfrutar de esto, voy a disfrutar de lo otro. Hacen planes, ¿cierto? La palabra de Dios dice que tenemos que enfocar nuestra mente en esa eternidad y que esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro destino. Allá vamos a tener un resort, pero depende de nosotros, de cómo estemos acá. Que Dios no nos coja, que Jesús no nos coja mal parqueados, porque dice que Él vendrá por nosotros, porque Él está listando esas moradas y vendrá por nosotros. Estamos en este momento, si Jesús viniera así, como el rapto, ¿cómo estamos? ¿Nos vamos o nos quedamos? Bueno, piensen ustedes, no me digan nada. Pero la idea es que estemos listos. Él está listando allá nuestras moradas, pues nosotros también tenemos que estar aquí listos. ¿Recuerdan de la parábola de las 10 vírgenes? ¿10 era? Bueno, pues unas estaban listas con su aceite y esperando a su esposo. Las otras se durmieron y le cerraron la puerta. Entonces, que seamos esas vírgenes que tienen su aceite listo. Hay un versículo o un pasaje que quiero compartirles. Yo tenía esta prédica ya lista esta semana. Había que hacer unos ajustes el sábado, pero después de que ya quedó organizada,
Ayer, haciendo oficio en mi casa, a mí me gusta escuchar prédicas o mensajes de ciertos predicadores o de ciertas plataformas que sé que me edifican, que son basadas en la palabra. Y ayer encontré un título de un mensaje que se llamaba algo de la iglesia muerta, es que ni me acuerdo, o sea, no le paré muchas bolas al título, pero decía algo de la iglesia muerta. Y era un estudio, un mensaje que estaban analizando de las iglesias que están en el Apocalipsis, las 7 iglesias, y el mensaje que escuché ayer era el mensaje para la iglesia de Sardis. Sardis significa remanente. Y allí el mensaje hablaba sobre que esa iglesia, les voy a leer el pasaje y después les explico más o menos qué fue el mensaje, que se ajusta mucho a esto que Dios nos quiere hablar hoy. Eso está en Apocalipsis, si quieren ustedes apunten para que lo lean después. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Dice, obviamente no están las diapositivas, porque eso ya las había pasado yo, pero pongamos atención. Dice, yo sé todo lo que haces y que tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Sin embargo, hay algunos en la iglesia de Sardis que no se han manchado la ropa con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Wow, tenaz, ¿no? Explicaban ahí en ese mensaje que esta iglesia, como dice ahí, tenía la fama de estar vivo. O sea, a nivel general, ay no, la iglesia de Sardis, uy no, eso está súper. Y resulta que el Señor le dice, no, tú tienes la fama de estar vivo, pero estás muerto. Y lo poco que te queda, sosténlo y afírmate allí. Vuelve al principio. ¿Recuerdan nuestro principio en Cristo? Nuestro primer amor. El Señor nos está diciendo, iglesia, vuelve, escucha y vuelve al principio. Y arrepentíos. Hoy es un día de arrepentimiento, iglesia. Hoy es un día en que nosotros tenemos que decir, wow, Señor, definitivamente estoy desviada. Me estoy desviando. Aquí hablan de un remanente. Dice ahí, algunos de la iglesia de Sardis no se han manchado la ropa con maldad. No sé ustedes, iglesia, pero yo sí quiero pertenecer a ese remanente. Porque cuando Cristo venga, nos vestirá de blanco y estaremos con Él y andaremos con Él. Y Él dirá, ellos me pertenecen al Padre.